Hoy es jueves 5 de febrero de 2026. Llegamos a la emisión 915, lo cual indica que estamos a 85 capítulos de completar nuestro primer gran objetivo estratégico e icónico, de reconstruir 1000 capítulos, 1000 emisiones, 1000 sucesos de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que abordaremos hoy para la reflexión y el análisis de nuestra audiencia es con base en el asesinato de dos soldados del ejército mediante el plan Pistola del ELN en Arauca, ocurridos en septiembre de 2024, hace ya 15 meses, 16 meses, con las connotaciones que tienen sus antecedentes y los hechos subsiguientes que corroboran que el ELN es una verdadera pesadilla en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, que durante el gobierno Duque fueron creciendo y que durante el gobierno Petro hicieron metástasis con la complicidad descarada de este gobernante con ese grupo criminal y con la narcodictadura venezolana, que son los límites de los dos países. Por ende, sucesos como este del asesinato de dos soldados en el propio puesto de guardia a la luz del día y con unos vehículos y como se vio en videos, que los delincuentes tienen tiempo de descender y sorprender a los soldados, indican que hay muchas fallas desde el orden político, estratégico, hasta el mismo táctico operacional de las tropas. Pero vamos a analizar no solo ese caso, sino otros alrededor para que nos formemos la idea de cómo el ELN ha construido desde muchos años una especie de república independiente y de república fuera del contexto nacional, con la venia de los gobernantes locales y en este último caso del gobernante nacional, que es de los mismos. Sigamos. ¿Cuál es la importancia geoestratégica para la FARC, el ELN y los demás carteles del narcotráfico, el exuberante departamento? Como vemos las fotos que están aquí, el exuberante departamento de Arauca está ubicado en el centro norte de Colombia y es límite internacional con Venezuela. Lo hemos comentado otras veces que en la parte más oriental de este departamento existe una caprichosa línea divisoria del territorio colombo-venezolano impuesta por los negociadores venezolanos con los granadinos recién terminada la independencia, que no tiene nada que ver con la realidad porque no corresponde a ningún accidente geográfico, sino es una línea imaginaria diagonal en 150 grados sobre el plano cartesiano que va de norte a sur o de sur a norte, como se mire, sobre la estepa, sobre la llanura araucana, y pues realmente quien esté ahí no sabe en qué momento está en territorio venezolano colombiano, porque no hay ni siquiera un río que tenga esa figura, sino una línea imaginaria recta sobre el terreno. Transversal, como decimos, sobre un eje cartesiano en 150 grados aproximadamente. De igual manera, al norte, el límite es una frontera muy porosa, norte de Colombia y sur del estado venezolano, limítrofe con el colombiano, que es una frontera demasiado porosa porque es el río Arauca y otros ríos. Y pues obviamente tiene múltiples pasos clandestinos y se presta para que los terroristas del ELN y las FARC pasen de un lado a otro, tengan control territorial máximo de que desde hace años, inclusive desde antes que subiera el narcochavismo a delinquir en el gobierno de Venezuela, ya los terroristas del ELN contaban con la connivencia de sectores de la Fuerza Armada y del propio gobierno venezolano. Las FARC y el ELN, eso no es nuevo. Por lo tanto, esta frontera sigue siendo muy porosa. Hablar del municipio de Arauquita, donde está el corregimiento de Puerto Jordán, que es donde han ocurrido estos reiterativos hechos, pues es eh, describir
una zona de lo que llamamos en Colombia o llaman ellos el llano llano. Hay pobreza, como se ve en esta foto de aquí abajo, todavía mucho subdesarrollo, un sistema de alcantarillados muy malo que no está acondicionado a la estructura fenomenal que requiere el control de las épocas de lluvias. Y aquí vemos cómo la gente tiene que convivir con esas circunstancias alrededor de sus casas, prácticamente nadar en las calles para poderlas cruzar, porque se inundan, pero con la misma facilidad que se inundan, desaparece esa inundación rápida. Eso sí, habiendo generado un germen de mosquitos y de zancudos y de enfermedades tropicales. Esta otra foto nos muestra cómo después de la firma del Pacto Farsantos se ha gastado mucho dinero en un poco de proyectos que nunca terminan en nada, agroindustriales que supondrían que todos los delincuentes se van a unir a los proyectos agroindustriales, pero termina lo mismo que vemos aquí en fotos de la señora funcionaria oficial mirando a la cámara para que la vean con un grupo que aparenta estar viendo algo del desarrollo, pero no se evidencia un cambio sustancial en la región. Y lo mismo, la propaganda de siempre que utilizan los políticos para decir que están haciendo actividades de beneficio comunitario, que en cierta manera lo son, pero que eso requiere es todo un proyecto estratégico y un compromiso. Entonces no pasa de ser este tipo de fotos, como se diría coloquialmente, tramadoras que no conducen a la realidad del cambio, porque la violencia sigue igual. Y esto a manera de ejemplo es una de las calles del corregimiento de Puerto Jordán, en época que no hay lluvias, no tienen ni siquiera andenes, se nota que no hay desagües, no hay bermas, no hay nada que facilite la protección de las comunidades, razón por la cual cuando llueve se inundan. Pero también se evidencia que no ha habido la previsión de los ciudadanos de construir como se hace en las selvas un poco más alto para que allá en las selvas para los animales y también para el agua y aquí exclusivamente para el agua y no funciona. Eh, Síntesis, el corregimiento de Puerto Jordán tiene electricidad, tiene construcciones de cemento y de madera como vemos ahí y tiene un poco de aspiraciones de desarrollo, pero su infraestructura, a pesar de ser un departamento muy rico, que recibe muchas regalías por el petróleo, es de una pobreza propia del siglo XVIII. Sigamos. ¿Qué podríamos decir a nuestra audiencia acerca de la complejidad de todo tipo de características de la guerra del Estado colombiano contra los narcoterroristas en el departamento del Arauca? Quizás no resultaría aventurado decir que el Estado colombiano durante 6 décadas, el Estado perdió la guerra contra las FARC y contra el ELN en Arauca. Que estos bandidos no han establecido gobiernos independientes allá es gracias a que todavía el ejército va y los combate y no les permite asentarse ya de manera fija en la región. Pero el Estado como ente rector de las políticas públicas perdió esa guerra hace rato con estos bandidos allá en Arauca. Ellos son los que dirigen las obras públicas, o sea, quienes deciden dónde se hacen. Son los que organizan las protestas de las comunidades. Son los que amedrentan a las empresas que desarrollan comercio o incipiente industria. Son los que organizan las comunidades, controlan la educación, evitan que las personas voten o participen en los comicios electorales contrarios en su a favor de los candidatos que ellos dicen. Son quienes dicen cuáles son los planes de gobierno de los alcaldes y hacen las contrataciones en cada municipio. Y son los que establecen las normas de convivencia en muchas regiones. Eso no se puede negar. Y decir lo contrario es tapar el sol con un dedo. En ese escenario, las fuerzas militares encuentran un problema gravísimo. Si ya veníamos hablando de que en el Cauca y el nordeste antioqueño, los días anteriores veníamos hablando de eso, hay una complicidad enorme de los pobladores con las guerrillas aquí en Arauca, es que ya prácticamente eso es regla. Allí sí no puede decir nadie en Arauca que no ha tenido familiares en la guerrilla
o personas muy cercanas a sus afectos, activas en las guerrillas porque ahí están o han estado o siguen siendo cómplices de esos bandidos. Negarlo y decir que son sindicaciones contra el pueblo araucano es retórica, porque de lo contrario la guerrilla no ejercería toda esa presión que ejerce en ese departamento, ni hubiera tanto delincuente que ha pasado por los cargos públicos expoliando y robándose los recursos. De otra parte, es que la doble moral del señor Petro y los comunistas locales y regionales de esa región, de esa zona, es descarada. A toda hora vienen hablando de deme, 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 y no les sirve nada, nunca les funciona, y además los recursos se van como por agua. Y siendo un departamento tan rico que produce tantos recursos y que podría ser un gran potencial turístico, agroindustrial y de mucho comercio y flujo económico legal, en la frontera es un antro de delincuencia tolerada por los dirigentes políticos de allá e inclusive estimulada por ellos. Saldrán los defensores que dirán que no, que hay políticos buenos, pero eso sucedería como en la Biblia, como cuando Dios tomó acción sobre Sodoma y Gomorra. Lo demás es una doble moral asqueante, comenzando por la de Gustavo Petro, que en 3 años largos, casi 4 que ya lleva de desgobierno, hasta ahora le dio por atacar al ELN, a ver si en Estados Unidos le creen que él está combatiendo el narcotráfico. Pero durante los 4 años de desgobierno de Petro, el ELN ha hecho lo que se le ha dado la gana en Arauca, con la venia de todos los que tienen que ver allá y con el sacrificio de los soldados que quedan en medio de una maraña política que no permite tener claridad acerca de cómo combatir estos bandidos. Los carteles internacionales de las drogas están plenamente establecidos allá. Ahí está el cartel del ELN, el cartel de la Segunda Marquetalia, el cartel de Calarcá, los carteles mexicanos. Y ayer, anteayer, el señor Petro en Estados Unidos cree que descubrió que el agua moja y que convenció a los estadounidenses que él sí los combate porque les entregó el nombre del tal Pablito del ELN como jefe del cartel de las drogas en esa zona, como si eso no lo supiera ya todo el mundo del país y como si la DEA no tuviera mucha más información, inclusive derivada del dossier contra Maduro. Pero ese es el tropicalismo que nos caracteriza y ya hay quienes dicen que Petro dio un paso fundamental porque le entregó a Estados Unidos el nombre de los narcotraficantes, como si nadie más supiera quiénes eran. Le creerían, le hubieran creído si desde el comienzo del gobierno no solo le hubiera entregado el nombre de ese bandido, sino lo hubiera perseguido hasta eliminarlo. Bueno, la corrupción en Arauca es de campeonato mundial. Eso se disputa el primer puesto con Cauca, con Chocó, con La Guajira, con el Meta, por mencionar algunos departamentos. No es que los otros se le queden atrás, que la competencia es dura. Realmente entregarle en Colombia el primer puesto al departamento más corrupto es una competencia que demanda un trabajo muy grande para los jueces que determinen ese primer puesto. Pero en Arauca le ponen laureles de oro, estrellas de diamante y alguna otra punta que la destaque porque es increíble. Allá el dinero se va como si se fuera por el agua. La pobreza, como vemos en Puerto Jordán, en una zona con tanta importancia geoestratégica, es aterradora. Pero es que no solamente en Puerto Jordán, en todo el departamento ha habido casos de un famoso velódromo que iniciaron, nunca terminaron. No hay un solo funcionario público que haya ocupado un alto cargo allá que no esté investigado siempre por lo mismo, por corrupción o por nexos con el ELN y la FARC. No hay un solo contrato público, así sea la compra de los lápices, que no esté sobrefacturado y no esté lleno de podredumbre. La Contraloría mira para otro lado, los gobiernos centrales miran para otro lado, y allá van es únicamente a hacer campaña presidencial o campaña para el Congreso y regresan a recoger sus réditos. De resto, Arauca es como si no existiera para el gobierno nacional y el departamental, lleno de infiltrados delincuentes, tampoco ha tenido la posibilidad de gobernar para su departamento.
Es la cruda realidad y por eso las guerrillas mandan en ese municipio, en ese departamento. A eso se le suma una trilogía que es muy común en las zonas donde en este momento están creciendo los grupos terroristas. Drones, los bandidos todos tienen drones, tienen la facilidad de atacar más rápido a la fuerza pública, que es un paquidermo para reaccionar en ese campo. Eh, Mientras los bandidos pueden comprar un dron en el mercado y artillarlo para que las fuerzas militares hagan lo mismo, es un proceso hasta de años. Los campos minados no son nada nuevo en Arauca, eso es desde hace ya 40 años que comenzaron a colocar los sombreros chinos, a destruir el oleoducto, a colocar las minas Casabó, las minas antipersona, y se hizo el pacto Far-Santos y se suponía que con esa tonelada de dinero que gastó el desgobierno de Santos y el de Duque, con el desminado, con un bandido del M-19 de apellido Jiménez, que ahora es el negociador de Petro con los narcos del cartel del Golfo. Lleva ya un poco de tiempo viviendo a cuerpo de rey en el Medio Oriente, es que reunido con los cabecillas del cartel del Golfo allá, del Clan del Golfo. Ese sujeto dirigió un programa disque de desminado y Arauca la incluyó. Lo cierto es que Arauca hoy está más minado que antes del pacto Farsantos. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que desminaron? Los francotiradores en Arauca han cometido una cantidad de crímenes contra soldados y policías y civiles. Eso es casi noticia diaria ya, que pasa desapercibida en el centro del país. Y reiteramos la complicidad de gran cantidad de la población civil que está relacionada con estos grupos criminales por miedo, por coacción, por omisión o por acción, pero están relacionadas y su complicidad es consciente o inconsciente, pero hay complicidad. Eh, el Estado colombiano, los partidos políticos que no existen en Colombia, que son unas clientelas diferentes llenas de intereses personales, y las instituciones son ausentes en una estrategia que integre a Arauca al país. Pero si no hay estrategia para gobernar el país, en el cual tienen el control con toda su burocracia, mucho menos va a haber estrategia para integrar lo que anda díscolo hace rato. Si no fuera por el degenero que hay en Venezuela, que no les ha permitido tampoco organizarse, no hubiera sido raro que Arauca ya hubiera podido independizarse y unirse mejor a Venezuela, porque el desgreño con que ha sido manejado ese departamento es aterrador. Y las instituciones, desde los ministerios, que es de donde se debería no solo trazar las líneas, sino estar presentes en los territorios de todo el país, revisando lo que se implementa, brillan por su ausencia. El Ministerio de Desarrollo, a lo mejor los funcionarios no saben ni dónde queda Arauca. El de Minas y Energía sabe dónde queda Arauca, pero para que las petroleras paguen los impuestos. Y así sucesivamente. Y de remate, como si fuera poco, toda la delincuencia que delinque, que actúa, que depreda Arauca, tiene nexos directos con la narcodictadura venezolana y con la Fuerza Armada venezolana, que es supremamente corrupta. La cubana le queda en los tobillos a la venezolana en nivel de corrupción. Y eso que los cubanos son los instructores de los venezolanos. Allá en Venezuela parece que ser oficial o suboficial y hasta soldado de Venezuela es de una vez mejorar el estatus a partir del delito. Y ese delito incluye todos los nexos con la delincuencia colombiana. Haber sacado a Maduro es un primer gran paso, pero no resuelve el problema. Y mucho menos nos lo resuelve nosotros ahí en Arauca. Es demasiado lacónico, triste decir todo esto, pero es la cruda realidad. Y quien haya estado en Arauca y conoce lo que ya se vive, puede ratificar palabra a palabra lo que hemos dicho hoy. Es la triste y cruda realidad de ese departamento. Sigamos. ¿Quién fue el soldado José David Rodríguez, víctima de las atrocidades terroristas del ELN en Arauca? Para más de 50 millones de colombianos, el soldado José David Rodríguez es un número. Nadie sabe quién es.
Aquí la emisora Blue Radio, en una noticia que publicó en uno de sus noticieros, hizo referencia al soldado y publicó su foto en la página web y en el canal que transmiten en directo eh, por streaming las noticias. Pero para el resto de los colombianos no es nadie. Dijéramos hoy, por comenzar a charlar de este tema, que este es el soldado desconocido, el soldado José David Rodríguez. Es que además tiene nombre y apellidos muy comunes. ¿Cuántos José Rodríguez hay en Colombia? N, muchos. Apellido muy común y nombre muy común. Pero en el fondo es que este joven soldado estaba sirviéndole a Colombia, es, prestando su servicio militar y fue víctima de un ataque terrorista del ELN con mm, un francotirador y murió. Su familia recogió el cadáver, los medios de comunicación dijeron, murió este soldado, el señor Petro ni se enteró ni le importó, a lo mejor andaría en ese momento afectado por una de sus sobredosis de la adicción al café, como dice él, y al amor, y por estar con sobredosis de amor y café se le olvidó que a este soldado que estaba cuidándolo a él y a toda la banda que lo acompaña, cayó asesinado por el ELN. Entonces lo resaltamos hoy por el nombre, ¿no? José Rodríguez, un nombre tan común en Colombia que es una persona más para las estadísticas del Estado colombiano, un muerto más, y para los colombianos, nadie. Ahí murió ese soldado y perdió la vida mientras cumplía con su deber. Y la familia, de seguro totalmente, de escasos recursos, a la espera que le den una compensación y lamentando el resto de su existencia que su hijo y hermano fue asesinado por unos terroristas que viven a cuerpo rey y que se reúnen a cada rato con el presidente y con sus delegados de paz, que hablar de paz. Sigamos. ¿Cómo describieron los medios de Los soldados comunicación? Javier Augusto Quimbayo Rondón. Perdón, es que se brincó esto. Siga. ¿Cómo describieron los medios de comunicación los hechos relacionados con el ataque terrorista del ELN contra soldados orgánicos de la octava división en la base militar de Puerto Jordán, Arauca? Pues esa base, como lo vimos, fue blanco de una cantidad de ataques terroristas. Uno de esos, como se observa en la foto, una volqueta cargada de explosivos, fue activo, o las rampas que tenían allí, como dicen los bandidos, las ramplas. Ellos le dicen a las rampas ramplas. Y el disparo artesanal con un cañón de esos de artillería artesanal lo llaman un ramplazo. O sea, con esos, entre comillas, ramplazos, atacaron la base de Puerto Jordán en Arauca. Y ese ataque dejó 2 soldados muertos y 25 heridos. Ese día el señor Petro se puso bravísimo y dijo, se suspenden los diálogos con el ELN, y salió el terrorista Oti Patiño a gaguear y a balbucear y decir que bueno, pero es que necesitamos la paz, hay que mirar es que tengan voluntad. Y todos los babiecas que vemos a menudo en radio y televisión con el mismo cuento, es que Colombia necesita la paz y el ELN lo que tiene que dar es gestos de paz, como si no llevara 60 años ese grupo narcotraficante dándole vueltas al asunto y con el mismo engaño. Lo cierto es que aquí hubo otros 2 soldados desconocidos, orgánicos del Batallón de Artillería número 18, con sede en Puerto Jordán. Son el soldado Julián Patiño Arango y Byron Andrés Correa Vargas, quienes fueron asesinados con esos disparos de armas eh, artesanales, pero gravísimas. Y salen los mandos militares y el ministro de Defensa a balbucear eh, socarronadas, que es que los bandidos están utilizando armas no convencionales, no contempladas en los convenios de Ginebra y bla, bla. Eso a quién le importa. Lo que el país necesita es que si los bandidos cometieron este hecho, se les combata con toda la intensidad y se les caiga a los campamentos y se les bombardeen, porque las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen la tecnología o tienen por lo menos el apoyo tecnológico de quien les pueda ayudar a ubicarlos. Pero hay que ir más allá, es que eso no debe ocurrir.
porque la inteligencia debe ser tan buena que se anticipa a esos hechos y el sentido común, las medidas de contrainteligencia, las contramedidas de seguridad, los planes de barreras, las destacadas o avanzadas que se colocan de observación, los puestos de escucha, los puestos de observación ya como tal. Nada de eso funciona porque andamos en el cuento de la paz total y la negociación con los bandidos. Y luego las imágenes que presentan también de la Fuerza Aérea transportando todos los heridos en un avión de carga, todos conectados a venoclisis para ser luego tratados en el Hospital Militar en Bogotá. Una imagen completamente de guerra. Y mientras tanto, el señor Petro, eh, embelesado en reunir gente para protestar el 1 de mayo, para protestar a fines de diciembre, para organizar las manifestaciones a su favor, para decir que va a subir el salario mínimo y que los ricos no dejan, y nadie en el Congreso actúa porque ellos ya andan en la misma, pensando en la próxima elección. Y los soldados, Patiño Arango y Byron Andrés Correa, otros dos nombres del pueblo y del común y silvestre, asesinados miserablemente, 25 compañeros de ellos heridos gravemente, pero eso no es importante para Colombia, porque en esos días nos estábamos jugando la clasificación final al Mundial, y qué tal que Lorenzo no hubiera alineado a Luis Díaz, eso sí hubiera sido gravísimo, gravísimo. No los 25 soldados heridos ni los muertos, eso es cosas que allá soldados los podemos reemplazar, pero que no vayamos al Mundial sí es muy grave eso. Triste realidad colombiana, también en el departamento del cual acabamos de describir esa cruda y cruel realidad. Mi coronel, ¿qué adujeron al respecto las autoridades locales y regionales? Nada que valga la pena, coronel. El gobernador publicó en su cuenta de redes sociales la foto de los dos soldados asesinados que había publicado el ejército y le bajó el número de heridos a 16. Y dijo que lo grave no era que hubieran atacado el batallón y que hubiera habido todos esos militares heridos, sino que 1.400 estudiantes del Instituto de Promoción Agropecuaria, que está cercano, se vieron afectados. Eso sí era grave. Los soldados no, porque esos son ahí como peor que animalitos, eso se pueden cambiar por otro. En cambio, que afecten el instituto sí es grave. Pues la realidad es que no han debido afectar ni el instituto ni atacar los soldados, y él como gobernador ha debido asumir una posición más fuerte y exigirle al gobierno nacional que actuara con los bombardeos como debe ser contra estos bandidos. Pero él refrendó su declaración, es que los bandidos hacen cosas que no tienen sentido para hacer la paz, que no tienen razón de ser, como si los bandidos sí estuvieran obrando correctamente, pero se hubieran equivocado en este caso. Es otra de las realidades. La disculpa de esos mandatarios seccionales es que no tienen el apoyo, que no tienen seguridad. Entonces, ¿para qué se hacen elegir? Ah, porque es que hay detrás de eso sí hay algo muy interesante, que haya guerrilla o no haya guerrilla, siempre les ha sido provechoso, que son los contratos, la nómina y la politiquería. Pero nadie les dice eso. Y los medios de comunicación se limitan es a reproducir, porque no tienen análisis, no tienen capacidad de crítica, a reproducir la noticia y a esperar que les den más pauta publicitaria de parte del gobierno. Sigamos. Podemos presentar a nuestra audiencia lo publicado por el canal Caracol respecto a la desaforada acción criminal del ELN en Arauca. 2 militares fueron asesinados en las últimas 12 horas en medio del macabro plan Pistola en Antioquia y Cesar, mientras que en Arauca el ELN se atribuyó el secuestro de un soldado que llevaba 2 días desaparecido. Paula Belalcázar, ¿qué se sabe del militar retenido?
Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. El soldado Jaiber Arley Castillo lleva 4 días en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN, luego de ser secuestrado el pasado 1 de mayo en un retén ilegal instalado por este grupo armado en la vía que conecta Puerto Rondón con Tame, en Arauca. Castillo se movilizaba en un bus de servicio particular hacia Bogotá, donde está asignado al batallón de Policía Militar número 13. En las últimas horas, el ELN divulgó un video de 2 minutos como prueba de vida, en el que el militar relata los hechos del día en el que fue interceptado. Según fuentes extraoficiales, el grupo guerrillero estaría dispuesto a entregarlo a una misión humanitaria en los próximos días. Mientras tanto, en zona rural del municipio de Frontino, en Antioquia, tropas del batallón de infantería número 32 fueron atacadas por integrantes del Clan del Golfo mientras adelantaban labores de seguridad. En medio del hostigamiento fue asesinado el soldado José Alejandro Bejarano y otro uniformado resultó herido por un arma de fuego. Este último permanece bajo atención médica especializada en un centro asistencial. Todos estos hechos se suman a una escalada violenta en distintas regiones del país, marcada por asesinatos, ataques contra policías y militares en el marco del llamado Plan Pistola. Hasta la fecha, 19 policías y 8 miembros de las fuerzas militares han sido asesinados. Pese al refuerzo de las autoridades en diferentes zonas del país y a la presencia de los grupos armados, como en el sur de Bolívar, Córdoba y Antioquia, los hostigamientos contra la fuerza pública no cesan. Bueno, ahí veíamos un resumen de lo que estaba pasando en el país con los grupos terroristas, particularmente con el ELN. Secuestro de un soldado, asesinato de un policía y un soldado en otra parte del país, colocación de petardos explosivos, amenazas, y la respuesta del señor Oti Patiño, ¿cuál? Ninguna, cero, no le importa. Pero eso sí, si se revisa en la Contraloría, en un examen del pago, debe estar recibiendo por lo menos 30 millones de pesos mensuales por no hacer nada, o mejor por hacer mucho, legitimando bandidos. Y toda una banda vividora del Estado con el cuento de la Comisión de Paz, porque eso parece que toca pasar de medio lado por la cantidad de escritores, de escritorios, de asesores y de especialistas, entre comillas, que tienen allá en las oficinas del Comisionado de Paz. Y uno se pregunta, ¿y todo ese dinero gastado a cuenta de qué? ¿Con qué resultado? Mejor que destituyan toda esa banda que está ahí y acaben con esa oficina y con ese dinero lo destinen a construir escuelas y carreteras y puestos de salud en Arauca, y harían mucho más en nombre de la supuesta paz. Los periodistas siempre con su cuento de que el retenido, ¿cuál retenido? Si es que a una persona, así sea un minuto que se le dice el Código colombiano, así es un minuto que se le coarte su libertad y no se le deje mover, se llama secuestro simple. Y de ahí para allá tienen unos agravantes que contempla la ley, como evolucione ese secuestro. Pero se sigue hablando con la estupidez del GAO, del grupo armado organizado residual, de los grupos de apoyo al terrorismo, de la retención, de la zona campamentaria, del cuadrante operacional, y creen que con inventarle nombres raros a eso van a resolver el problema, cuando los bandidos lo que hay es que combatirlos. Sigamos. Y de las disidencias de la FARC, mi coronel. Ah, ese también, claro. ¿Cuál es el reiterativo contenido de los mensajes de condolencia del Ejército Nacional en este caso particular? Pues resulta francamente ridículo y hacemos la comparación con Israel. No estamos diciendo que hay que reaccionar con la misma contundencia que se destruyó la Franja de Gaza, porque es otra cosa, sino que lo que queremos resaltar es la mentalidad. El ejército de Israel le secuestran a un soldado y mueve hasta las piedras del desierto para encontrarlo, lo encuentra. Y no para de hacerlo hasta que no aparece. Aquí le secuestran a un soldado o le atacan a las fuerzas militares de Colombia un cuartel, como vemos en la foto, y lo más común es eso. Ahí aparece el general Cardoso y otros generales y coroneles mirando los daños y diciendo fue que el explosivo llegó por tal lado, y luego saliendo a dar declaraciones de que va a haber un consejo de seguridad, que se va a incrementar las medidas y que los bandidos se tengan del fino, como dicen los paisas, porque ahora sí viene la reacción. Y pasa el tiempo y no ocurre nada. Que lamentamos mucho la muerte de nuestros soldados, y que es que estos bandidos no han entendido la buena voluntad del señor Petro para la paz. Eso resulta francamente ridículo,
y le quita la moral de combate a cualquier soldado, porque cualquier soldado en otra parte del país hoy mismo sabe que donde él sea víctima, su familia va a ser igualmente tratada y que los hechos no pasarán de ser noticia en los medios de comunicación, pero acción y reacción cero. Sigamos. Mi coronel, ¿qué otros aspectos de la persistente violencia terrorista del ELN contra los araucanos y, claro, por extensión, contra Colombia, fue resaltado también por Caracol Televisión? El nuevo ataque del ELN contra la base militar de Puerto Jordán en Arauca, que dejó un soldado muerto y 6 más heridos. El año pasado, esta misma unidad había sido blanco de otro atentado, también con morteros. Aquí está la historia. Hoy el batallón de Puerto Jordán en Arauca despertó de la misma manera que hace un año, entre el humo y el silencio de lo que fue un día de horror. Vuelven a llorar a uno de los suyos, el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, quien llevaba 13 años de servicio en Arauca, fue asesinado en un atentado que se repite. Morteros del ELN, que según el ejército fueron instalados a 1 kilómetro de distancia del batallón, lanzaron tatucos que impactaron en los alojamientos de los soldados. No hubo techo que quedara en pie, algunos muros fueron derribados y solo quedó rastro de camarotes y camuflados incinerados. Hay 6 uniformados heridos que, aunque están fuera de peligro, 2 de ellos tienen heridas graves por quemaduras en la cara y en el pecho y esquirlas en el cuerpo y son atendidos en Yopal Casanare. Además del luto que deja este ataque en las familias de los afectados, quedan muchas dudas sobre lo que está pasando en ese batallón que ya ha sido blanco de ataques en 3 oportunidades. El del año pasado dejó 3 muertos y 27 heridos, 10 tatucos lanzados desde una volqueta cerca al cantón y que impactaron en los alojamientos, que un año después tiene características similares al ataque de las últimas horas, el mismo lugar, la misma modalidad de ataque y la misma destrucción y afectación. Es por eso que la inspección del ejército ya llegó a la zona para investigar al detalle el atentado y establecer si hubo o no fallas en los servicios de inteligencia y si había o no patrullajes y cerco de seguridad en el perímetro. Este evento... Bueno, ahí se corta el video, pero de reflexionar mucho. En la época de los 70, cuando el Uruguay se estaba combatiendo los Tupamaros, el servicio de inteligencia uruguayo acuñó una frase que decía que un hecho que ocurre una primera vez es una casualidad. Una segunda vez ya es una coincidencia y una tercera vez ya es una agresión por culpa del agredido. Nada más claro que este video de Caracol, que se le nota más preocupación a la periodista que está escuchando mientras la otra lee la noticia, que demuestra su desagrado y su sorpresa por lo que pasa, que al mismo mando que fue a pasar revista allá. Y con semejante decisión, que es que la inspección del ejército va a determinar si hubo fallas. La pregunta es, ¿y por qué la inspección del ejército no fue antes, cuando ocurrió el primer atentado, y tomó las medidas correctivas? Porque salir a decir que los bandidos son malos y que no están cumpliendo con el proceso de paz es la demostración de la ineptitud, de la mentalidad corta y desde luego de la responsabilidad total del desgobierno de Petro, que en menos de un año le hacen los 3 atentados similares y sigue hablando de la paz con estos bandidos. Es más, si no es porque Estados Unidos lo cita y lo pone contra la pared, en este momento estaría otra vez con su cuento, que lo dijo hace 15 días el terrorista Oti Patiño, que iban a volver a abrir diálogos con el ELN porque era importante dejar el país en paz, obviamente buscando votos con el cuento de la paz. Y con tanto estúpido que hay en Colombia, con nivel académico y sin nivel académico, que se pliega y se une a ese proyecto. Entonces aquí las responsabilidades son de muchas instituciones y entidades y por eso hablamos que no hay estrategia, que el gobernador más preocupado por decir que le han afectado a la gente con el fin de buscar votos para la próxima elección y los soldados que se mueran, que se pierdan. Ahí murió otro soldado en ese atentado que nos cuentan las periodistas de nombre José Ceballos, otro ciudadano del montón. José y Ceballos hay muchos en Colombia, además de familia pobre, de familia humilde. ¿A quién le importa eso? Pero si hubieran tocado a un hijo del gobernador o ya de un senador, ya hubiera
un escándalo mayúsculo a nivel nacional. Bueno, sigamos. Mi coronel, le pregunto, ¿hay testimonios de los soldados sobrevivientes a los ataques terroristas del ELN con explosivos? Claro, claro, hay muchos. Los medios de comunicación pues tratan de llenar su información con lo que tienen a la mano y con lo que ha sido costumbre. Pero siempre insistimos, ni un solo cuestionamiento al desgobierno de Petro, ni un solo cuestionamiento a los terroristas, ni un solo cuestionamiento al gobierno departamental y municipal que no asumen sus responsabilidades, sino siempre tratando de dorar la píldora y presentar las cosas así por encima y buscando con el drama humano de los soldados heridos, decir que pobrecitos, pero que de ahí no pasa. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué publica el testimonio del soldado? ¿Cuál es el propósito? Cuestionar al mando militar, cuestionar al gobierno, cuestionar al comandante de la unidad que estaba allí, demostrar que las tropas son incapaces, exaltar la habilidad de los bandidos, ¿qué es lo que se busca? Pero realmente lo que buscan es llenar espacio y cumplir con una crónica porque no hay periodismo serio tampoco, ni profundidad del asunto. Entonces los soldados siempre saben y dicen lo mismo, yo estaba haciendo tal cosa cuando sonó la explosión, vi que mi compañero cayó, vi que el soldado, en este caso José Ceballos, el que hablábamos que murió, era el enfermero de combate que ya en los atentados anteriores había hecho grandes esfuerzos para curar a sus compañeros, era como el guardián de la sanidad del dispensario del batallón, estaba todo el tiempo allí atento a atender a sus compañeros de día y de noche cuando ocurrieran, habida cuenta lo que sucede, pero de ahí, ¿qué más? ¿Qué solución? ¿Qué acción? Ninguna. Sigamos. Mi coronel, ¿aporta algo a la solución del problema los constantes pronunciamientos escritos de la Defensoría del Pueblo cada vez que el ELN comete una acción terrorista contra los araucanos? La verdad no aporta absolutamente nada. Se constituye en parte del problema y no la solución. Este comunicado de la Defensoría del Pueblo se volvió común cada vez que ocurren hechos criminales. Y aquí vemos que estamos hablando del mes de septiembre del 24 y es el comunicado 731 que profiere la Defensoría del Pueblo en el mismo sentido. Comunicado 731 del 2024. O sea que en ese periodo anterior, del 1 de enero al 17 de septiembre de ese mismo año, en todo el territorio nacional había habido 731 acciones terroristas del ELN y las FARC contra los colombianos y la Defensoría del Pueblo había hecho lo mismo. Ya parecería un comunicado hecho con inteligencia artificial, en lo cual no es sino alimentarla con cambiarle el nombre Arauca o Puerto Jordán por decir algo, por Puerto Leguízamo, Putumayo, y el sistema lo hace y luego vota el comunicado. Ridículo completamente. Nosotros habíamos advertido que eso iba a ocurrir. Lamentamos la muerte y esto no debe ocurrir más e instamos al gobierno nacional, y no dicen a los terroristas, ¿no?, sino a los alzados en armas, para que le busquemos una solución negociada a este conflicto y no haya más sangre ni en Arauca ni en el resto del país. Y lo dicen siempre y eso es reiterativo. Y van los periodistas y entrevistan a los jefes de esa entidad y salen a hablar siempre la misma insensatez. Nadie cuestiona, nadie dice nada, como si la Defensoría del Pueblo tuviera a otra cantidad de parásitos viviendo del erario público únicamente para que resalten lo que cometen los bandidos como malo y con eso justifican sus voluminosos salarios. Lamentable. ¿Cuál es, cuál es la percepción que tienen los habitantes del departamento de Arauca acerca de la conducta política de Gustavo Petro y su equipo de gobierno, máxime que los terroristas se pasean por las calles de los corregimientos, inclusive para hacer shows publicitarios con la del ELN? Pues a juzgar por la experiencia propia de haber estado en diferentes zonas del país, de esas alejadas, la realidad es que a los pobladores de esos municipios ni les importa quién es el presidente de turno y solamente tienen un concepto claro, que el gobierno no sirve para nada y que la guerrilla lucha por ellos, porque les han metido eso en la cabeza. O, o no, o algunos no piensan que la guerrilla lucha por ellos, sino que el gobierno eternamente es y será responsable, porque dicen ellos allá, como les han vendido la idea,
desde años hay, desde generaciones anteriores, que hay unos tipos en Bogotá con corbata que viven muy sabroso, que van a los clubes, que se reparten el presupuesto y que nunca miran para esa región. Realmente allá lo que les interesa es lo que digan los muchachos, como les dicen allá, o los compas del ELN, que hagan. El gobierno nacional puede decir mil cosas y ni cuidado le pone. Entonces al señor Petro ni suena ni truena en Arauca, ni como bueno ni como malo para la población. Para el ELN sí es importante porque es prácticamente su conciliábulo, pero para la población parece que ese señor ni existe. Sigamos. Con reverencia, brindamos un minuto de silencio, con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo contra Colombia, en este caso con la larga lista de crímenes cometidos por los narcoterroristas de diversas agrupaciones, en este caso el ELN contra soldados de la 8ª División en Arauca. Bueno, aquí lo tenemos, que se nos saltó, ya lo tenemos ahí. No se escucha. Perdón un momentico. ¿Ahí no escucha? No. Ah, pues, problema de tecnología. Mi coronel, ¿qué podríamos concluir de toda la realidad expuesta en el día de hoy acerca de la tan mencionada paz total de Gustavo Petro? Ayer veíamos este par de videos en el que los bandidos se pavonean por las calles. Ese es un reflejo real de la famosa paz de Gustavo Petro. Y hoy pues acabamos de ver una cantidad de eventos relacionados con los hechos que a menudo ocurren en Arauca. Resaltábamos a lo largo del ejercicio que hay una descarada connivencia de un amplio sector de la población con poder que tiene al resto de la población sin poder, sometido a que parecería ser que Arauca está dividida, esta parte la controla el ELN y esta parte la controlan las FARC.
Y así funciona. De vez en cuando entran grupos terroristas como los mal llamados paramilitares y los combaten y se asientan en una región, vuelven y se van. Luego vienen grupos de narcos, vienen grupos de terroristas internacionales que pasan la frontera de un lado a otro. Pero Arauca mantiene en ese asedio y esa tragedia con la venia cómplice y complaciente de todos los gobiernos que no han querido ponerle seriedad a eso. No han querido decir el problema en Arauca es este y hay que acabarlo y nos metemos allá y el Estado no se va de ahí hasta que no se resuelva. No, porque hay complicidades con la narcodictadura venezolana, porque hay intereses politiqueros por votos, porque ya se aproxima la elección de concejales y alcaldes, entonces hay que voltear la torta para ese lado a buscar cómo se maneja la politiquería, porque es que ya se acerca la época de las elecciones para el Congreso, entonces los congresistas se dedican desde los 2 años antes a hacer toda la campaña posible para seguir en lo que están, porque el presidente está todo el tiempo haciendo es campaña política para él o para su sucesor, porque los ministros están tratando de satisfacer los caprichos del presidente de turno y no resolver los problemas del Estado. Todo eso nos indica que la paz total del señor Petro es una farsa, como han sido farsas todos los procesos de paz anteriores con todos los grupos criminales. Y Arauca no va a salir de este problema con otro proceso de paz diferente, con un diferente gobierno, si no hay una acción integral, total y frontal del Estado. Pasemos al comentario del día de hoy. Gracias, mi coronel. El análisis geopolítico del día de hoy sobre lo que le ha acontecido a nuestras tropas en el departamento de Arauca deja en evidencia la incertidumbre y la duda de los presidentes colombianos por combatir el terrorismo comunista en forma decidida, lo cual ya es una traición tradicional e histórica de los políticos colombianos. Aunque la acción militar contra el terrorismo es indispensable, la mayoría de los gobernantes no han querido asumir la obligación y el costo político que es de lo que es el conflicto colombiano y que es su responsabilidad, lo político y no lo militar. Sin embargo, muchos desean fervientemente ser presidentes, pero no con el deseo y la vocación de servir, sino de lucirse y lucrarse a título personal, buscando prestigio social y reconocimientos públicos internacionales inmerecidos. Siempre han adolecido del temor de ser considerados una autoridad fuerte, incluso para proteger la vida del pueblo colombiano. Han creído erradamente que el terrorismo comunista puede ser convencido de terminar la agresión contra el pueblo a punta de expresiones y simples actos de buena voluntad, como los de los 3 meses de conversaciones con el ELN en Cuba, disimuladas vacaciones, siendo senador, que Petro se tomó a costa de los colombianos sin ser concedidas, una burla nacional. Y usando un espíritu benevolente y paternalista que ha demostrado en muchas oportunidades que es totalmente inútil, porque estos terroristas siempre terminan traicionando todos los acuerdos y pactos que con ellos se hacen. Además, les otorgan grandes privilegios, dentro de los cuales está en primer lugar el perdón penal de todos sus crímenes, sin ninguna reparación legal y mucho menos económica. Son muchas otras oportunidades que terminan siendo más una burla y una traición al pueblo que propiamente una expresión de humanismo merecido, ya que estos terroristas obtienen incluso altas posiciones dentro del gobierno nacional. Se les nombra de honorables senadores, con magníficos salarios, esquemas de seguridad personal, acceso a medios de comunicación y foros en las universidades para que puedan argumentar libremente sus supuestamente válidas justificaciones para cometer masacres y asesinatos constantes, como si eso fuera perdonable. Por supuesto que ningún ciudadano honorable, honrado y cumplidor de las leyes jamás podrá lograr tales concesiones como reconocimiento a sus méritos y virtudes, mientras que los terroristas sí lo reciben a cambio de sus delitos y crímenes. Como muchas de nuestras tropas que en forma patriótica y heroica han ofrendado su salud y su vida,
en pro de la defensa del pueblo y que de esa forma terminan siendo igualmente traicionados, pues también se exponen a terminar en prisión por la mala intención de perversos funcionarios judiciales que están más del lado del delito comunista que del espíritu de la justicia y de la patria. Porque el mismo gobierno que les exige esos grandes sacrificios a las tropas para que lo respalden y lo mantengan en el poder, defendiéndolo de la agresión terrorista, ni siquiera los protege de la persecución judicial, a la que se ven abocados por cumplir con su deber. Ya que no les da ninguna asistencia judicial, hasta tal punto que les ha retirado el fuero de la justicia penal militar, que la ley les concedía, y razón por la cual, para que no se olvide, las tropas romanas fueron el pilar fundamental de la República. Dichos tribunales, con mucha frecuencia, están en favor del terrorismo, porque son funcionarios ideologizados en los mismos conceptos comunistas que los grupos armados argumentan como justificación de sus crímenes. Así, las mismas tropas que defienden la nación terminan siendo desestimuladas, porque se ven agredidas tanto en forma armada como en forma jurídica, una despiadada forma de terrorismo intelectual. También hay muchos colombianos antipatriotas dispuestos a demeritar y descalificar el favor que nuestros soldados nos hacen a diario. Y en tal caso se arriesgan mucho la moral de las tropas y el espíritu de combate, que en caso de llegarse a perder, será fatal para la existencia de la nación. Pues surgirá el caos y la barbarie generalizada entre todos los colombianos. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel González, muchas gracias. Mejor complemento a lo que se dijo en el programa no ha podido hacer usted. Y le quiero agregar algo a esa cereza del pastel que usted le puso cuando dijo que muchos colombianos deformados, que son deformados realmente, que se dedican a legitimar bandidos y a proteger sus acciones criminales, inclusive hasta con marrullas judiciales, le hacen daño al país. Pero es que en nuestro caso es más grave porque es que es el propio presidente de la República el que está completamente en connivencia y complicidad con estos bandidos. Entonces estos son eventos, por eso los ponemos en la historia y en su momento, para que con el paso de los años, quienes tengan la posibilidad de verlos, los juzguen y se den cuenta dónde está la realidad de nuestro problema y quiénes son los verdaderos responsables de que el país haya navegado en este charco de sangre tan enorme y de desgracia que nos ha hundido, y más particularmente, como en el caso de hoy, el departamento de Arauca, donde usted lo resalta, nuestros soldados y policías asesinados miserablemente y pasan como un número más porque a nadie les importa y siempre temerosos a que llegue una justicia torva, politizada y siniestra y además corrupta porque les quita lo que la misma Constitución establece para protegerlos y los pone en la picota pública. Con esto cerramos el episodio del día de hoy. Los invitamos esta noche nuevamente a continuar con nuestras reflexiones estratégicas de formación de estadistas con visión estratégica y mañana nuevamente a un capítulo más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos, que Dios nos ilumine y nos acompañe siempre. Gracias.